Muy buenas tardes a todas y a todos. Siendo las 12 horas con 23 minutos de este día 30 de septiembre de 2020, damos inicio a la 20ª sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto, le pido por favor, secretario, que haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Con gusto, comisionada presidenta, comisionadas y comisionados, muy buenas tardes. Conforme a la instrucción de la comisionada presidente, de conformidad con el artículo 24, párrafo segundo de los lineamientos para el funcionamiento del pleno de este instituto, me permitiré realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada Eva Baillapur. Presente. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionado Javier Martínez Cruz. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada Presidenta Zulema Martínez Sánchez. Presente. Comisionada Presidenta, le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias, secretario. Una vez que hemos instalado esta sesión, declararemos un receso y nos incorporamos en breve. Gracias. Bien, reanudamos esta 20ª sesión ordinaria de pleno. En este momento estamos en el punto 2 del orden del día, que es relativo a la lectura y aprobación del mismo. En vista de que ha sido enviado previamente por el secretario técnico, le pido a mis colegas si podemos omitir su lectura y pregunto si existe alguna modificación. Tiene uso de la voz, secretario. Muchas gracias, comisionada presidenta. Comisionados, para solicitarles se pueda retirar del orden del día los proyectos de resolución de los recursos de revisión 2114 y acumulados, el 2264, 2526 y el proyecto de resolución de los recursos de revisión 2616 y acumulados, ello en virtud de las solicitudes que se realizaron mediante correo electrónico a esta Secretaría Técnica. Por otro lado, me permitan listar un punto 4 relativo a la aprobación del Pleno del retorno del recurso de revisión 2810 a la ponencia de la comisionada presidenta Zulema Martínez Sánchez. De igual manera, me permitan listar un punto en el apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones relativo a los comentarios, discusión en su caso aprobación del acuerdo que determina como procedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución del recurso de revisión 1516 de este año 2020 respecto del Ayuntamiento de Ixtapan de la Sal. Son los cambios solicitados, comisionada presidenta y comisionados. Gracias. Si no hubiera ninguna otra intervención, le pediría por favor, secretario, que tome la votación. Sí, comisionada presidenta, en esa virtud, comisionados, les solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el orden del día de la presente sesión con las modificaciones previamente expuestas. Muchas gracias, comisionados. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las modificaciones previamente referidas. Bien. Gracias. Seguimos con el orden del día y procedemos al desahogo del punto número 3, que es relativo a la aprobación del acta del InfoEM /ORD/19 /2020 de fecha 23 de septiembre de 2020. Si están de acuerdo, le pido a mis colegas que podamos aprobarla en sus términos. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta de fecha 23 de septiembre de 2020. Es cuanto. Gracias. Hemos llegado al bloque de los proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Le pido por favor, secretario, que pueda anunciar los proyectos de resolución de los recursos de revisión que serán separados para sus comentarios y o discusión en lo particular, y respecto de los demás pueda tomar la votación en bloque, no sin antes recordarles que en la página institucional podrán encontrar publicado el orden del día en el cual se detalla el recurso de revisión, el comisionado ponente, el sujeto obligado y el sentido de la resolución propuesta. Antes de comenzar este bloque, tenemos un punto adicional que es un retorno que listó el secretario. Una disculpa, me regreso a ese punto.
Y en este punto es la aprobación del Pleno del retorno del recurso de revisión 2810 a la ponencia de su servidora. Si están de acuerdo los integrantes del Pleno, podríamos aprobar este retorno. Gracias, comisionados. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el retorno del recurso de revisión 2810 a su ponencia. ¿Es cuánto? Gracias. Ahora sí, estamos en el bloque de los proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Como lo he mencionado de manera previa, podrán encontrar en la página institucional el listado de estos proyectos de resolución en el cual se detalla el recurso de revisión, el comisionado ponente, el sujeto obligado, el sentido de la resolución propuesta. No omito mencionar y recordarle a los sujetos obligados que excepcionalmente considerando las circunstancias especiales del caso, los sujetos obligados podrán solicitar al instituto de manera fundada y motivada una ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, esto fundado en el artículo 198 de nuestra ley de transparencia. Dicho lo anterior, le pido por favor, secretario, que dé lectura a los recursos de este bloque. Muy bien, comisionada Presidenta. Comisionados, conforme a la instrucción de la comisionada Presidenta, me permito listar los proyectos de resolución de los recursos de revisión que se encuentran separados de este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Primeramente, doy cuenta de que se encuentra separado el proyecto de resolución del recurso de revisión 1744, el relativo al recurso de revisión 1883, el relativo al recurso de revisión 1998 y acumulado, el proyecto de resolución del recurso de revisión 2075, el relativo al 2166, y también tenemos separado de este bloque el recurso de revisión 2183 y su acumulado. Por lo que hace los demás proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque, y como lo ha referido la comisionada presidenta en virtud de que previamente fue circulado el orden del día, detallando el sujeto obligado y el sentido de la resolución propuesta en cada uno de los proyectos, me permito solicitarles el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los mismos. Comisionada Eva Bay. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el proyecto 1644 y voto particular en el proyecto 2891. Muchas gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. Muchas gracias, secretario. Muy buenas tardes a todos. Por lo que corresponde al proyecto de revisión del recurso de revisión 1661, voto particular. Voy a favor del proyecto con voto particular, solamente por considerar que lo que se refiere a los acuerdos, considero que deben de existir, por lo tanto no procedería el pronunciamiento. En cuanto hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2053 que yo someto a la consideración del Pleno, me formulo voto particular por el tratamiento de parte de la información como disociada, que es el criterio mayoritario en el Pleno. En el 2054 voy a favor, 2054 y su acumulado el 55, voy a favor también con voto particular por el mismo sentido. En el 2062, voto particular para apartarme del concepto de actos consentidos y sus efectos en la resolución. En el 2070, voto particular por el tratamiento de disociada de la información. En el 2109 voy con voto en contra. En el 2110, voto particular por actos consentidos y sus efectos en la resolución. En el 2172 también voto particular por esta misma razón. Y en el 2899 voto particular por el tratamiento de la información como disociada. Muchas gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. Sí, gracias. A favor de los proyectos de este bloque, emitiendo los siguientes votos para los siguientes recursos. En el 1598, voto particular.
En el 1640 también voto particular. En el 1703 voto particular. En el 2053 voto particular. En el 2054 y su acumulado voto particular. En el 2070 voto particular. En el 2079 voto particular. En el 2127 en contra con voto disidente. En el 2187 voto particular. En el 2200 sus acumulados en contra con voto disidente. En el 2308 y sus acumulados en contra con voto disidente. A partir del recurso que está en el orden del día del número 78 hasta el 86 es en contra con voto disidente. En el 2603 y en el 2609 en contra con voto disidente. A partir del número del 92 del orden del día hasta el 95 es en contra con voto disidente. Voto particular en el 2899. Y también voy en contra con voto disidente en el número 102 del orden del día hasta el 110. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. Gracias, buenas tardes. Estaría votando de manera disidente en el caso del proyecto 2109, por no compartir el criterio de la reserva total de la información. En el resto de los proyectos a favor, con voto particular, en el 1744, ya que la información de los planos autorizados para la construcción de un fraccionamiento me parece que no debe clasificarse como información confidencial. En el caso de 1939 y acumulado y el 2147, ya que no se dio vista al informe justificado y modifica la respuesta, de mi punto de vista. En el caso del 2053, 2054, 2070 y 2899, por ordenarse la entrega de la información de elementos de policía de manera disociada. Serían esos mis votos. Los demás a favor. Muchas gracias, comisionado. Comisionada presidenta. Voto disidente en el 2109. Voto particular concurrente en el 1644. Voto particular en el 1703. Voto particular en el 1743. No, perdón, ese ya no. Voto particular en el 1883. Y nada más. Muchas gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, primeramente me permito dar cuenta que por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 2109, en virtud de que existen 3 votos en contra del comisionado Luna, del comisionado Parra Noriega y de usted, no se aprueba el proyecto de referencia y de acuerdo al registro electrónico de retornos que lleva esta Secretaría Técnica, el recurso de revisión se retornaría a la ponencia del comisionado Luna Hernández para someter a la consideración del Pleno el proyecto de resolución correspondiente en próximas sesiones de Pleno. Por lo que hace a los proyectos de resolución,
Inmersos en el punto del orden del día número 55, número 74, del 77 al 86, el punto 88 y 89 del orden del día, el punto 92, 93, 94 y 95, y del punto 102 al 110 del orden del día, se aprueban por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, emitiendo voto en contra con voto disidente el comisionado Martínez Cruz. Por lo que hace los demás proyectos de resolución listados en este bloque, se aprueban por unanimidad de votos. Por lo que hace los votos particulares que emitieron los integrantes del Pleno, los mismos ya fueron recabados por esta Secretaría Técnica, por lo que de no existir inconveniente alguno, solicito que en este momento se tengan por reproducidos. Es cuanto, comisionada presidenta. Tiene uso de la voz la comisionada Eva Abaid. Gracias, presidenta. Solamente para corroborar, a lo mejor escuché mal, secretario. El que está separado es el 1743 y el 1744 sí está en el bloque para votación. A lo mejor escuché mal. Nada más para puntualizar eso, por favor, secretario. Con gusto, comisionada. Precisamente el punto del orden del día número 19, el recurso de revisión 1743 es el que se encuentra separado del bloque y el cual no se recabó la votación en estos momentos. Gracias por la aclaración. Gracias por la precisión. Es cuanto, comisionada presidenta. Bien, el siguiente del día entonces corresponde a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1743 presentado por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, donde el sujeto obligado es el municipio de Cuautitlán Izcalli y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Al municipio de Cuautitlán Izcalli le solicitaron información, entre ella la relacionada con la información académica comprobable de los integrantes del Cabildo Municipal. En su respuesta se entregó alguna parte de la información, sin embargo, la versión pública que se hizo no es la más afortunada, por eso no se puede estimar por correcta, y en el recurso se está ordenando entregar la información, puesto que al hacer esa versión pública ya asumió que tiene parte de la misma. Sin embargo, no se entregó información de todos los integrantes del Cabildo, siendo el criterio mayoritario del Pleno que los integrantes del Cabildo no necesitan acreditar formación académica y por lo tanto el sujeto obligado posiblemente no pudiera tener la información. Se va a corregir el último párrafo del resolutivo tercero para que en lugar de ordenar una resolución de inexistencia, se determine que si no se cuenta con información de algunos de los integrantes del Cabildo relacionada con la formación académica, se pronuncie utilizando el párrafo que usualmente incorporo yo como pronunciamiento agravado al respecto. Con esa modificación, le ruego se someta a la consideración del Pleno. Comisionados, en esta virtud les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 1743, conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente. Comisionada Eva Abaid. A favor, modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación que he señalado. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las expresiones que ha señalado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, en esa virtud le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 1743 y con la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión 1883,
presentado por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, donde el sujeto obligado es el municipio de Tlalmanalco y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. También se sometió a la consideración del Pleno un proyecto que modifica la respuesta y ordena entregar diversa información, entre ellas los documentos que comprueben que el actual tesorero municipal cumple con los requisitos establecidos en los artículos 32 y 96 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México para ocupar el cargo. A criterio de la ponencia, el acreditar el cumplimiento de requisitos para ocupar un cargo es de especial relevancia, por ello prevalece, dado que los servidores públicos y especialmente los mandos superiores estamos sujetos a un régimen de exposición pública mayor, la entrega de la información. Sin embargo, hay que hacer un matiz porque uno de los requisitos es ser ciudadano del Estado de México en pleno uso de su derecho. Algunos documentos que pudieran acreditar esta condición de ciudadanía, como por ejemplo la copia de la credencial de lector, si bien se relaciona con el cumplimiento de ese requisito, pues la información es susceptible de ser clasificado su contenido prácticamente en la mayor parte del mismo. En estos casos hemos considerado que a nada abona entregar un formato de la credencial del lector con todos los datos que la integran protegidos y que por lo tanto debe de protegerse el documento en su totalidad. Al clasificarse el documento, se está consintiendo que el documento existe, que está en posesión del sujeto obligado y por lo tanto que el requisito de elegibilidad está acreditado. Por esa razón, al final del último párrafo del resolutivo segundo, donde se justifica los datos que se supriman para las versiones públicas, se agregará que el documento que acredite ser ciudadano en pleno uso de su derecho, ordenado en el inciso B, se clasifique como confidencial en su totalidad. Con esa modificación y atendiendo desde luego la muy oportuna observación que se nos hizo en los trabajos previos a esta sesión, les ruego se pueda someter a la consideración del Pleno. Comisionados en experto, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 1883 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente. Comisionada Eva Bahí. A favor modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación señalada. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las presiones que ha señalado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, apartándome del tema de antecedentes no penales, por lo cual emito voto particular. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado con voto particular. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 1883 con las modificaciones previamente referidas por el comisionado ponente y anunciando voto particular el comisionado Martínez Cruz y usted, comisionada Presidenta. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día corresponde a los proyectos de resolución de los recursos de revisión acumulados 1998 y 1999 presentados por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, donde el sujeto obligado es el organismo público descentralizado para la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Zumpango, en el cual propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. En este proyecto necesitamos ajustar el resolutivo primero, ya que por un error se incluyó la referencia a un recurso de revisión del año pasado, cuando en realidad este proyecto resuelve el recurso de revisión 1998 de este año y el 1999. La calificación de las razones o motivos de inconformidad son los mismos, el sentido de la resolución es la misma, el estudio es el correcto, lo que se ordena es lo adecuado, solamente tuvimos ese error en la referencia a los recursos que se resuelven. Con esa modificación le ruego lo someta a la consideración del Pleno. Comisionados en experto, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1998 y 1999
con la inclusión de la modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente. Comisionada Eva Baid. A favor modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación señalada. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la presión que ha señalado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1998 y 1999 con las modificaciones previamente expuestas por el comisionado ponente. ¿Es cuánto? No la escuchamos. Gracias, secretario. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 2075 presentado por su servidora, donde el sujeto obligado es el municipio de Cuautitlán. Y en este proyecto propongo una modificación. Sin embargo, si me permiten, quisiera hacer una precisión. Y quedaría de la siguiente manera. En este proyecto se modificaría el recurso de revisión mediante oficio número 585 con las siglas de mi ponencia para precisar en el numeral 3 del resolutivo segundo que la clasificación deberá de ser por reserva. Lo demás continúa en sus términos. Comisionados, en esa virtud les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 2075 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia la comisionada presidenta mediante ese oficio número 585. Comisionada Eva Baid. A favor modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación que ha señalado la comisionada presidenta a través de su oficio número 585 y acompañándole con voto particular, ya que considero que debe de preverse en lo que corresponde al resolutivo cuarto la posibilidad de que también pueda ser impugnada la resolución ante el INAI. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación referida por parte de la comisionada presidenta. Comisionado Parra Noriega. A favor con voto particular, en virtud de no compartir la clasificación como información reservada de los planos hídricos municipales. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 2075 con la modificación previamente expuesta y vertida en el oficio número 585 de su ponencia y anunciando voto particular el comisionado Luna Hernández y el comisionado Parra Noriega. ¿Es cuánto? Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 2166 presentado por el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, donde el sujeto obligado es la Secretaría de la Contraloría y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente. Gracias. Mediante el oficio 296, estaría proponiendo modificar este proyecto de resolución 2166 para agregar en el resolutivo cuarto la orientación al particular para hacer su conocimiento que tiene también derecho a interponer en todo caso recurso de inconformidad en el INAI. Comisionados, en esa virtud les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 2166, conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente mediante su oficio número 296. Comisionada Eva Baid. A favor modificado. Comisionado Luna Hernández. En contra con voto disidente, considero que por ser los formatos de declaración de intereses no comparten la misma complejidad que los de manifestaciones de bienes, por lo tanto
considero que podría ser susceptible a hacerse una versión pública para entregar esta información. Por ello iré en contra con voto disidente. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación propuesta por el comisionado Gustavo Parra Noriega. Comisionado Parra Noriega. Sí, en este recurso, aun cuando mi ponencia fue la que lo proyectó, haría un autovoto disidente en razón de que, en mi punto de vista, la información solicitada podría ordenarse en versión pública, ya que la información de declaración de intereses me parece que tiene esa naturaleza y, bueno, coincidiendo también en el sentido de lo que comenta el comisionado Luna, y aunque el criterio mayoritario del Pleno es en el sentido que fue proyectado este recurso. Entonces, estaría votando en contra. Gracias. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por mayoría de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 2166 con las modificaciones vertidas en el oficio número 296 del comisionado ponente, emitiendo voto en contra con voto disidente el comisionado Luna Hernández y el comisionado Parra Noriega. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias. Es el turno del proyecto del recurso de revisión de los recursos acumulados 2183 y 2184, presentados por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, donde el sujeto obligado es el municipio de Santo Tomás y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Se modifica la respuesta y se ordena diversa información, aunque también se está planteando la emisión de un acuerdo del Comité de Transparencia para clasificar como confidencial determinada información señalada en el inciso D. Consistente entonces con el voto que formulé a su proyecto 2075 y con la observación que se hizo al anterior que acabamos de discutir para incluir el tema del recurso de inconformidad disponible para el titular del derecho, lo cual aquí se había omitido por considerar que no todo se clasificaba, lo incorporaremos también en el resolutivo sexto. Se incluirá la fundamentación, es en el resolutivo quinto, se incluirá la fundamentación y se establecerá ahí que el titular del derecho puede promover recurso de inconformidad ante el INAI por esta resolución. Con esa modificación, le ruego se somete a la consideración del Pleno. Comisionados en ese virtud, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 2183 y su acumulado, y con la inclusión de la modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente. Comisionada Eva Baez. A favor, modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor del proyecto con la modificación que propuso. Comisionado Martínez Cruz. Comisionado, me parece que si nos puede apoyar de nuevo con el sentido de su A votación. favor con la modificación propuesta. Muchas gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2183 y 2184 con las modificaciones previamente expuestas por el comisionado ponente. Es cuanto. Gracias. Es el turno del proyecto del recurso de revisión 2264 presentado por el comisionado Javier Martínez Cruz. No, este proyecto se bajó, se retiró, ¿verdad? Perdón. Bien, es entonces el turno de las negativas de información. Hemos llegado a este bloque que es por negativas y por desechamiento de recursos extemporáneos o anticipados, y en virtud de que también se encuentran publicados estos recursos
en la página institucional detallando el comisionado ponente, el sujeto obligado, el sentido de la resolución propuesto. Le pido, por favor, secretario, que si no hubiera intervención por parte de alguno de mis colegas, pueda tomar la votación. Pregunto si existe alguna modificación en alguno de los proyectos. Sí, tiene la voz el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega y después, por favor, le pido pueda tomar la votación en bloque. Sí, muchas gracias. En el caso del proyecto de resolución 1676, mediante el oficio 295 de mi ponencia, estaría proponiendo agregar en el resolutivo séptimo una vista al área de datos personales por la entrega de información confidencial en informe justificado. Comisionados en esa virtud y conforme a la instrucción de la comisionada presidenta, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los proyectos de resolución vertidos en este bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado, y tomando en consideración la propuesta de modificación que somete a su consideración el comisionado Parra Noriega en el proyecto de resolución del recurso de revisión 1676, mediante su oficio número 295. Comisionada Eva Baid. A favor de todos los proyectos, a favor de todos los proyectos con la modificación al proyecto 1676 y con el oficio referido. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. Gracias. Por lo que corresponde al 1459, voto particular por el tema del vencimiento para resolver el recurso. El 1676, a favor con la modificación, aunque solamente quisiera que se me precisara, la vista a datos será por las dos vulneraciones que hubo, del sujeto obligado al presentar el informe y de nosotros al notificar el informe al particular, ¿verdad? Con esa modificación estaría yo de acuerdo y el resto en los términos originales. Comisionado Martínez Cruz. Estaría a favor de la modificación que propuso el comisionado Gustavo Parra para el caso del 1676, emitiendo voto particular presente por esta modificación. Estaría a favor de los siguientes recursos en sus términos: el 1601, el 1844, el 1938, el 2134 y el 2301. En los restantes sería en contra con voto disidente. Gracias, comisionado. Nada más un favor para precisar, el 1676 modificado sería en contra, ¿verdad? El punto 4 de negativas. Permítanme. Gracias. No. No, sería a favor. Es voto particular precisamente por la modificación que hace Perfecto. de tornar a datos. Es voto particular. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. A favor de los proyectos. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos con la modificación hecha en el 1676. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, me permito informarle que por lo que hace a los proyectos de resolución de los recursos de revisión 1601, 1676, 1844, 1938, 2134 y 2301 se aprueban por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno, anunciando voto particular el comisionado Martínez Cruz en el proyecto de resolución del recurso de revisión 1676, mismo proyecto que se aprueba con las modificaciones previamente expuestas por el comisionado ponente mediante su oficio número 295, por lo que hace los demás proyectos de resolución listados en este bloque se aprueban por mayoría de votos, emitiendo voto en contra con voto disidente el comisionado Martínez Cruz y un voto particular el comisionado Luna Hernández en el recurso de revisión 1459. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario.
Hemos llegado al apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo que le pido al secretario nos informe el asunto que se listó. Con gusto, comisionada presidenta. Comisionados, les informo que se encuentra listado un punto en este apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones. Punto relativo a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del acuerdo que determina como procedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución del recurso de revisión 1516 respecto del Ayuntamiento de Ixtapan de la Sal. Este sería el punto listado, comisionada presidenta. Si me lo permite, tomaría el sentido de la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación del acuerdo previamente referido. Comisionada Eva Baid. A favor de la procedencia. Comisionado Luna Hernández. Por la procedencia. Comisionado Martínez Cruz. A favor de la procedencia. Comisionado Parra Noriega. A favor de la procedencia. Comisionada presidenta. A favor de la procedencia. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo que determina como procedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución del recurso de revisión 1516 respecto del Ayuntamiento de Ixtapan de la Sal. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias. El siguiente punto es la presentación por parte del secretario técnico del Pleno de acuerdos de este instituto. Por favor, secretario. Con gusto, comisionada presidenta. Comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, doy cuenta de la existencia de 6 acuerdos en proceso, los cuales se encuentran debidamente enunciados en la convocatoria correspondiente. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. Téngase por presentado. Hemos llegado al último punto de este orden del día, el cual corresponde a los asuntos generales, en el cual tenemos listado como primer punto la aprobación por parte del Pleno para la acumulación de recursos de revisión. En vista de que este también fue de manera previa enviado a cada uno de los integrantes de este Pleno, le pido a mis colegas que podamos omitir su lectura y pueda ser aprobado en sus términos. Si están de acuerdo, lo podemos hacer levantando la mano. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la propuesta de acumulaciones previamente enviada. Gracias. Como último punto listado en este apartado tenemos la aprobación de la separación del recurso de revisión 3270 de 2020 de la acumulación aprobada por el Pleno en la 17ª sesión ordinaria de fecha 9 de septiembre de 2009. Si están de acuerdo, mis colegas, solicito podamos aprobarlo en sus términos. Lo podemos hacer levantando la mano. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la separación del recurso de revisión 3270 de este año 2020 de la acumulación aprobada por el Pleno en la 17ª sesión ordinaria de fecha 9 de septiembre de 2020. Gracias. De esta manera hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día. Por lo tanto, siendo las 13:34 de este día 30 de septiembre de 2020, damos por concluida la 20ª sesión ordinaria de este Pleno. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias. Buenas tardes. Gracias, comisionada. Buenas tardes. Buenas tardes Hasta a luego. todos. Que tengan buena tarde.